Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio como pez en el agua, donde nos gusta conversar con diferentes compañeras y compañeros, distintas tradiciones, distintas perspectivas, distintas historias de vida que nos ayudan a entender un poquito mejor la realidad en la que vivimos y este mundo locochón que queremos transformar desde abajo, desde lo profundo. Por eso invitamos en esta ocasión a nuestro compañero Ernesto Padilla Nieto. Bienvenido, camarada. Gracias, gracias, Mulay. Pues acá estamos. Esta es tu casa. Ernesto Padilla es un militante revolucionario de larga data, fundador, para irnos de atrás para adelante o de adelante para atrás, fundador es de los compañeros, compañeras que fundaron el partido Movimiento, el Movimiento de Regeneración Nacional, de esa generación fundante, pero de los que venían desde los años 70, desde una militancia marxista, una militancia proletaria, ¿no? Si no mal recuerdo, perteneciste desde las Juventudes Comunistas, la Liga Comunista Espartaco, el Frente Popular Revolucionario, la Organización de Izquierda Revolucionaria Línea de Masas, participaste de la Teología de la Liberación, del Movimiento Urbano Popular, de la alfabetización de adultos mayores y ahora la fundación del Movimiento de Regeneración Nacional, Partido Mexicano de los Trabajadores también. Sí. Y luego ya en una militancia muy profesional y muy especializada en el trabajo con las personas adultas mayores. Mayor, es correcto. Pero cuéntanos, ¿cómo se hace todo eso en una sola vida? Complicado, por supuesto, pero aquí cuentan mucho, pues ahora sí que los años, ¿no? Yo tengo ya 69 años, próximo a cumplir 70, y pues prácticamente desde la adolescencia tuve inclinación y sensibilidad por la lucha. En aquel tiempo era el movimiento estudiantil del 68. Yo no tuve una participación activa, por supuesto, estaba muy chavalo, pero sí lo seguía, ¿no? Y algo que influyó mucho en eh, esta elección, pues, por involucrarme en movimientos sociales, es una revista que circuló en aquellos años, la revista ¿Por qué?, que dirigía Mario Renato Menéndez. Entonces, él cada 8 días entregaba un ejemplar donde daba cuenta de lo que estaba ocurriendo en el país, la represión a campesinos, movimientos sindicales, estudiantes, etcétera. Entonces eso, como quiera que sea, me conmovía. Claro. Y cuando lo platicaba en la familia, no tenía mucho eco, porque mis padres pues, eran de origen conservador, muy religiosos, entonces era un tema que casi no se abordaba, ¿no? Pero con los amigos de la escuela había como más posibilidad de dialogarlo. Y hubo un camarada que me encauzó hacia la pertenencia en una célula de la Juventud Comunista. En aquel tiempo la Juventud la dirigía curiosamente Pablo Gómez, ¿no? Él era así como que nuestro líder y me involucré, o sea, me metí a la célula a tener como los primeros aprendizajes sobre la teoría del marxismo, Ujú. leninismo. No le entendía yo un carajo, por supuesto. Pero le entrabas, estudiabas. Intentaba, eh, pero duró muy poco mi militancia ahí porque en la cúpula del partido cambió un poco la línea política hacia la participación. Ya empezaba entonces el asunto este de buscar la participación en el proceso electoral. Ujú. Ya había corrientes que decían no, y yo estaba entre ellos, ¿no? Entonces se trazó una línea de llevar a cabo una acción, más bien en términos de lo que se llamó ¿cómo le llamaban? La lucha electoral activa. Ujú. Eh, Tenía una diferencia con el abstencionismo, pero era denunciar toda la manipulación que se llevaba a cabo con la actividad electoral. Y bueno, con una camarada nos dimos a la tarea de llevar a cabo acciones contra el proceso electoral.
Entonces eso dio lugar a una sanción en la célula, nos expulsaron. Dijimos, bueno, pues ni hablar, por ser consecuentes, nos expulsaron. Se daba, ¿no? Sí, no, eso era típico, Es pues. la característica del movimiento comunista, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Este, pero eso no influyó como para que se enfriara mi entusiasmo por el estar cerca de algún movimiento. Luego me incorporo al Colegio de Ciencias y Humanidades de Vallejo. Era pues una institución que propiciaba mucho lo que después se denominó como el pensamiento crítico, ¿no? Y el auge, pues, de la actividad estudiantil, pues, estaba ahí en su apogeo. Lo que dio lugar justamente para que me involucrara en un grupo activista, con demandas muy puntuales relacionadas con el funcionamiento de la escuela, la lucha contra el porrismo, ¿no? Eh, y eso, pues, obviamente dio lugar a que el entonces director de la misma, pues, desplegara acciones de represión, Así es. literalmente, contra los estudiantes. Tomamos la dirección, expulsamos al director y obviamente, pues, ahí se intensificó mi participación en el activismo estudiantil. Tuvimos ese grupo de activistas la osadía de autodenominarnos Grupo Estudiantil Lucio Cabañas, que era la época justamente de la existencia de la guerrilla del Partido de los Pobres, liderada por Lucio Cabañas. Alguna relación con también militantes de la guerrilla, pero no un involucramiento directo, ¿no? Pero se pusieron el ojo No, claro, o sea, de la estábamos así en el ojo del huracán. Y nos consideraban obviamente radicales, ¿no? Pero había otros grupos de activistas, pero también nosotros les llamábamos reformistas porque eran como muy tibios para la acción política, ¿no? Eh, y eso dio lugar a que nos radicalizáramos un poco más. Entonces, al mismo tiempo llegó toda la influencia en la formación eh, ideológica de parte de un profesor muy polémico. Él se llama o se llamaba, no sé si todavía viva, Robert Cedillo. Él era parte de un movimiento que le denominaban los mamelucos ajá. en forma coloquial, porque el nombre del movimiento era muy largo. Se llamaba Movimiento Marxista-Leninista Pensamiento Mao Zedong. Entonces decir, yo soy del movimiento marxista. Marxista-leninista, pensamiento Mao Zedong. Amén. Sí, no se imaginan. Mameluco. Entonces, por eso Sí quedaba. las otras corrientes les pusieron los mamelucos, ¿no? Un grupo con mucha influencia en el activismo estudiantil y en las acciones con campesinos, acciones sobre todo de reivindicación de la tierra, eh, muy activos además, porque tenían como comités en varios estados de la República. Y esto nos llevaba a nosotros a involucrarnos también en el apoyo cuando había tomas de tierras, pues allí íbamos, ¿no? O sea, apoyar la toma de las tierras. O si había algún movimiento sindical, pues también apoyar a los trabajadores. Y algo interesante era siempre insistía este amigo en la importancia de la formación. Y eso daba lugar a que nos reuniéramos 2 o 3 veces por semana a leer sobre todo la literatura proveniente de Pekín, en particular todo el trabajo de Mao Zedong, Sí. el famoso Libro Rojo, las citas, las tesis filosóficas, Los artículos militares. los artículos militares, ¿no? Que, bueno, ya podía uno entender un poco más, porque en el intercambio con otros se clarificaban términos, conceptos, ¿no? Pero algo importante que ahí se manejó siempre y años después yo seguía insistiendo en ello, era la necesidad de vincular la formación con la práctica. Claro. O sea, no puede haber teoría revolucionaria sin acción revolucionaria. Desde el fundador, ¿no? Sí. Así era. Entonces, aunque no teníamos mucho manejo, pues, de lo teórico, sí comprendíamos la importancia que tenía el estar involucrados en algún movimiento social
La acción estudiantil ya nos quedaba cortita. Claro. Ya francamente decíamos, pues, ¿qué estamos haciendo aquí? Que la revolución no está ahí en Sí, las no aulas, estaba ahí en está las aulas, ¿no? en la calle, en el Había campo. que realizar trabajo de base, o en la línea del maoísmo se denominaba trabajo con las masas, ¿no? Servir al pueblo, Trabajo de masas. trabajo de masas y sobre todo trabajo de organización. Esto era algo fundamental, el llegar con un sector de la población y integrar algún grupo, algún comité, una comisión, desde donde se impulsaba pues la lucha que llevaba a cabo el grupo específico. Y el círculo de estudio entonces a nosotros nos permitía como hacer una reflexión de la praxis, ¿no? Exacto. Es decir, teóricamente tratar de entender el movimiento y sobre todo encontrar tácticas, estrategias para encauzarlo hacia acciones más amplias, ¿no? Esto pues duró poco porque después la acción del aparato del Estado a través de sus grupos de represión, espionaje y contraguerrilla comenzó a poner la atención en nosotros, y un camarada que ya falleció hace poco tiempo. Él era muy radical. Entonces, su radicalismo a él sí lo llevó a vincularse con Lucio Cabañas, con la guerrilla. Y al mismo tiempo a lanzarse a Nayarit, a la sierra de San Miguel Huextitan. ¿Quién era? Filemón Cruz Luna, José Filemón Cruz Luna, eh, un camarada ahí que estuvo 7 años en Lecumberri, no por una acción revolucionaria, sino por una estupidez de tipo común, porque él trabajaba en una empresa que se llamaba Autobús Unidos, yo también ahí trabajé, y él estaba en la tesorería. Entonces, en aquellos años, usted habló de 1974, él extrae de la caja cerca de 280,000 pesos de aquellos años, que serían el equivalente ahorita, no sé, como de 2 millones de pesos, una cosa así. Y entonces comete la burrada de decir, esta acción es para apoyar al Partido de los Pobres de Lucio Cabañas. Y lo dice. Sí, claro, ¿no? Además dejó ahí un escrito. O Ah, sea, ahí en la tesorería dejó un escrito. No, pues a nosotros nos fue como en feria. claro, Y porque fue una expropiación. fue una expropiación. Y, pues, Es decir, la tira dijo: "Ahí sí, está la célula". exacto. Y eso motivó justamente que entonces la persecución se dirigiera hacia nosotros en forma así muy intensiva, lo que dio lugar a que a mí me secuestraran durante mes y medio, más o menos, Sí. ¿no? Estuve desaparecido, sujeto a torturas, naturalmente, O ¿no? sea, desaparición forzada, Desaparición que esa sí es forzada, desaparición esa fue forzada, el inicio, o okey. más bien la continuación, El porque, terrorismo de Estado. claro, a Ujú. muchos camaradas los desaparecieron. A los que les fue bien, bueno, pues se reaparecieron, pero a los que no, Siguen ya no desaparecidos. sabemos dónde están. Entonces, esa acción provoca que nos lancemos a Nayarit con la idea de formar un grupo armado con Ujú. los huirráricas, antes denominados huicholes, eh, y hacer objeto de persecución hasta que nos detienen y prácticamente nos desaparecen Sí. éramos como 15 más o menos activistas, ¿no? Y uno en la, digamos, cárcel clandestina, fantaseaba o el pensamiento se movía mucho hacia la idea esta de evocar los tiempos de la Revolución de Octubre, la Revolución China, ¿no? Sí, era el paradigma de Sí, la revolución. y sentirnos héroes, ¿no? Y al mismo tiempo fantasear con la idea de que las masas al exterior, pues iban a demandar nuestra liberación. Exacto. Las masas obviamente andaban por su lado, Sí, los únicos cercanos eran los familiares y amigos. Nos liberan, y eso da lugar a que se produzca una escisión entre los mismos integrantes por por lo que sigue, ¿no? sí, ¿Qué vamos a hacer ahora? exacto. Entonces a Filemón, a él sí lo trasladan a El Lecumberri, estuvo como 7, 8 años más o menos.
A otros nos liberan, a unos los 15 días, a otros al mes y medio. Qué suerte. Una camarada estuvo todavía como 2 meses, ¿no? Y otra que estaba en la misma cárcel clandestina que nosotros, no tuvo mejor suerte. Ella la mataron. Ella sí era de la Liga. Ajá. Ella pertenecía a la Liga Comunista 20 de septiembre. Y a otro camarada, que yo lo tenía enfrente de la celda que ocupé, él era del Partido de los Pobres, ¿no? Y a él sí lo desaparecieron. O sea, él fue uno de los que arrojaron desde los Los vuelos de aviones, ¿no? muerte. Los llamados vuelos de la muerte. Pero de ahí, como que la disyuntiva era, bueno, ¿ahora qué hacemos, no? Y eso me empuja a integrarme como de tiempo completo al trabajo fundamentalmente con obreros, ¿no? Al movimiento sindical, desde donde el tipo de luchas pues, estaban siempre dirigidas hacia la democratización de los sindicatos, el incremento de los sueldos, el alto a la represión, Las famosas demandas económicas, las demandas que económicas. además en un país como México y en un continente como América Latina, pues la clase proletaria era privilegiada casi casi, ¿no? Sí, 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 Pues tienes una masa de pobres desempleados y exacto. el que tiene trabajo y No, contrato, sentí afortunado. pues ahí también era difícil la Y lucha ideológica, ¿no? muy difícil porque incluso nosotros llegamos a entrar en conflicto Claro. en esta formación que recibimos de ser como el pueblo, vivir como el pueblo, servir al pueblo, fundirse con el pueblo. Ujú. Pues nosotros dijimos, bueno, pues nos vamos a volver proletarios, ¿no? Y eso nos llevó a involucrarnos en las fábricas, pero también a trabajar, y ser obreros, ¿no? Claro. Y también por el otro lado, con los campesinos hacíamos lo mismo, ¿no? Teníamos obviamente un conflicto de identidad importantísimo porque esencialmente éramos estudiantes, pertenecíamos a la pequeña burguesía, pues, urbana. E incluso en una de las ocupaciones, o cuando se funde el campamento Tierra y Libertad en San Luis Potosí, pues, nosotros en esta idea, pues, de servir al pueblo, de ser como el pueblo, nos involucrábamos en el trabajo del campo, ¿no? De la pizca, de la cosecha, del arado, del movimiento de la tierra, etcétera. Entonces los campesinos nos decían: "No, chavos", dice, "este trabajo no es para ustedes", ¿no? Mira tus manitas. Decía, "Miren, quieren hacernos un bien, regrésense a su escuela, terminen de estudiar y después quieren regresen a Claro. ayudarnos de otra manera". O sea, la sabiduría de ellos era importantísima, pero nosotros éramos adolescentes jóvenes, ¿no? Soñadores con la utopía esta del Pero, y no es mala idea. O sea, no es mala idea meterse a trabajar joven, ¿no? O sea, sentir el trabajo y vivir en carne propia la explotación de nuestro pueblo, no es mala idea. O no, sea, no era mala idea. sí te sirve para Sí, saber a dónde avanzar después. sobre Un todo, poco el problema era la idealización sí, del sector, ¿no? la idealización y dentro de eso mismo la frustración, porque cuando, interactúas con los trabajadores en la vida cotidiana, Ujú. lo que llevan a cabo no es aquello que se describió en Así se templó el acero, O la madre de o Gorky. con la madre de Gorky, no tenía nada que ver, ¿no? Claro. Nos enfrentábamos con grupos de trabajadores que los fines de semana acostumbraban, irse al cabaret, Claro. o irse a la cantina, o a una piquera, ¿no? Embriagarse, tener relaciones con alguna prostituta, y otra parte del dinero, pues, utilizarla para la adquisición de bienes de sus propias casas, ¿no? Ujú. Entonces, cuando nosotros veíamos esto, había frustración porque decíamos: "Este no es el proletariado". El proletariado, que es la Y veíamos vanguardia. Exacto. cómo estos van a poder, dirigir la revolución si no tienen ni un ápice de conciencia. Ya no digamos de conciencia revolucionaria, sino de conciencia sobre su condición de explotados, ¿no? Pues, Ni siquiera se planteaban la idea de demandar un mejoramiento en los ingresos, ¿no?
Pero lo peor es que se sentían agradecidos porque tenían trabajo. Exacto. En lugar de visualizar a la burguesía como explotadora, decían: "No, es que gracias a ellos tengo trabajo". Y como había una manipulación también en las empresas donde los hacían sentir parte de la familia, Exacto. y decían: "Aquí somos una familia, si nos va bien a unos, nos va bien a todos, y al revés". Entonces ellos se sentían orgullosos, ¿no?, de ser parte de esa empresa. Y en nosotros lo que generaba era, confusión, conflicto, porque decíamos: "A ver, esto no dicen los textos, ¿no? Exacto. O sea, este no es el proletariado, que aprendimos, sino este es el de carne y hueso, Es el proletariado sin cabeza, el de sin de cabeza, revueltas, ¿no? la refería Porque revuelta". justo la labor del partido era esa, Claro, claro, combatir esa sí, sí, atraso, como se decía antes, ¿no? sí, Combatirlo, discutir, educar, formar, pero justo entendiendo esas condiciones, sí, y sí. no llegando a regañar a la clase obrera, ¿no? No, no, porque además, ellos mismos, eran escépticos, o sea, los grupos donde lográbamos incidir, se mostraban como entre desconfiados y escépticos, porque decían: "Es que aquí siempre ha sido así, las cosas nunca van a cambiar, los charros son muy fuertes", pero además sí, los dirigentes sindicales, que pertenecían a las centrales, pues, estas corporativas, ¿no? CTM y otras más, contaban con grupos de golpeadores, contaban con grupos que les llamaban orejas, ¿no? Y pasaban información de cualquiera que llegara decían ellos, a incitar a los trabajadores, ¿no? Sí, Entonces, los trabajadores se movían también con mucho miedo, porque estaba en juego la pérdida del empleo, y para ellos era muy importante conservar el empleo. sí, Bueno, pues hay una diversidad de situaciones que registramos, entre paréntesis, en aquellos tiempos también coincidíamos con el amigo, Paco Ignacio Taibo, ¿no? Él había formó algo que le llamaban la conga obrera, ujú, ¿no? Muy fuera de lugar, en ese porque en ese tiempo, porque, pues, eran puros chavos, clasemedieros también, pero ellos sí de color blanco, güeros, de eh, familias de familia de clase intelectuales, media alta, apellidos relevantes. por supuesto, ¿no? Pero entonces contrastaba mucho porque cuando llegaban a alguna huelga y se aventaban una canción revolucionaria, ¿no? Pues los trabajadores se quedaban, mirando, Claro. ¿no? Les aplaudían, los Ujú, respetaban, pero después de que se retiraban, ellos, regresaban a la música, pues, que les gustaba, ¿no? claro. La cumbia, los corridos, las rancheras, Lo que suena en el radio. lo que pasaba en el radio. Sí, así es. Entonces, sí era entre, frustrante, pero al mismo tiempo esperanzador, porque en la mente lo que nosotros decíamos, algún día ellos van a cambiar, ¿no? Y nosotros somos los agentes responsables de la transformación. Entonces, el tipo de trabajo que se realizaba, digamos, contrastándolo con los tiempos actuales, Ajá. pues, no tenía nada que ver con ni la ocupación de un cargo, ni la obtención de algún ingreso, sino todo lo hacíamos siempre de manera voluntaria. Sí, sí, era una militancia en la que podías perder la Sí, libertad, el trabajo y sí. la vida. Y particularmente una militancia donde uno se tenía que mover de manera clandestina, ¿no? Porque sí, los cuerpos de represión, estaban muy atentos a todos aquellos que llegaban a cualquier lugar, a querer, agitar, le llamaban entonces, ¿no? O nos etiquetaron como subversivos cuando el discurso era más radical. Eh, entonces esto nos obligaba pues a tener que diseñar una diversidad de formas de movernos entre la misma gente, y al mismo tiempo de meternos en la fantasía, ya con el paso del tiempo así lo reflexioné, porque para nosotros la llegada de la revolución que estábamos esperando, y de la cual nos sentíamos promotores, impulsores, ¿no? Ujú. Se encontraba a la vuelta de la esquina. Esa es la O cosa. sea, para nosotros el socialismo, eh, eh, ya faltaba poco, pues, para que el proletariado, dirigiera al país, transformara la sociedad,
acabara con la propiedad privada. Imaginábamos el establecimiento también de los famosos koljoses soviéticos sobre las comunas chinas, ¿no? Pero eso pasaba por nuestras fantasías, ¿no? Exacto. En la práctica tú veías una sociedad igual, sí con efervescencia sindical de los movimientos populares, agraria, ¿no? Estudiantil, pero era aislada. Tenía su propia historia, ¿no? Sí, y Sus era propias muy, dinámicas. muy, muy, muy local, muy focalizada, ¿no? Exacto. Otra cosa que también nos inquietaba era que lo contrasta uno de enojo con los tiempos actuales, las rivalidades, las confrontaciones entre los distintos grupos que pertenecieron a una diversidad de matriz ideológicas. Todas las vanguardias, Sí, todos los verdaderos partidos proletarios. todos los que eran revolucionarios, los auténticos revolucionarios, ¿no? Entonces eran grupos que lo mismo se identificaban con el trotskismo, con el guevarismo, desde luego con el maoísmo, y otros ismos, ¿no? Los marxismos-leninismos. Sí, el marxismo-leninismo. Entonces, esto en lugar de ayudar, dificultaba mucho la posibilidad de realizar trabajo conjunto y las escasas acciones de unidad, yo creo que duraban el tiempo de las reuniones, porque al día siguiente se producía una fractura, ¿no? Algo que sí nos preocupaba mucho es que llegáramos a ser señalados de agentes de gobernación. Esto era como una condena de muerte, ¿no? Ya cuando te ponían como en la letra escarlata, pues ahí el escudo de este es agente de gobernación, Mentira. Ujú. sí, te volvías como leproso, ¿no? Es decir, ya nadie se acercaba a ti, todos rompían contigo. Y eso pasaba con los distintos grupos, es decir, con esos ya no, porque y eran cosas de lo más inverosímil, Y ¿no? a los verdaderos agentes no los pescaban, ¿no? No, nunca, Ujú. nunca. Y entre paréntesis, uno de los, eh, eh, pues no era camarada, sino de los integrantes de este grupo, Lucio Cabañas, con el paso del tiempo nos enteramos, después de que ocurrieron todas las detenciones, decíamos, bueno, ¿y cómo fue que nos comenzaron a ubicar, no? Pues sí, teníamos ahí un agente infiltrado, un tipo que era muy radical, Claro. algo que te llamaba la atención, era muy radical, te convencía, pero él estaba contratado por Gobernación. Él y un par de muchachas muy El que guapas. tenía más formación, Sí, 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 por pues, supuesto. estaba formado Lo por habían formado. gobernación. Sí. Eh, entonces eso pasaba con muchos grupos, pero otra característica también de lo que hacíamos es que siempre lo llevamos a cabo de manera voluntaria, ¿no? Nadie nos pagaba. E incluso teníamos que recurrir a las formas de entonces de obtener dinero, que era el boteo, ¿no? Claro. O había de la misma población gente solidaria que nos proporcionaba algún apoyo, en especie o en metálico, pero lo que nos motivaba siempre era los pequeños logros que se tenían, no eran grandes logros, cuando se lograba en una huelga que los empresarios le pagaran a los trabajadores lo que habían demandado en su pliego petitorio, cuando se resolvía algún conflicto agrario, ¿no? Cuando se entregaba a la gente de alguna colonia popular los documentos de su vivienda o la regularización de la Claro. misma, ¿no? Para nosotros era importante. Otros lo calificaban de reformista, ¿no? Ya. De economicismo. Claro. Entonces decíamos, bueno, pues entonces, ¿estos qué están esperando? Pues la gente también tiene necesidad de saborear sus pequeños logros, ¿no? Porque además esas victorias que parecieran pequeñas también son formativas, Sí, ¿no? Cuando el pueblo se organiza y lucha y obtiene una victoria, ah, eso educa al pueblo de que sí se pueden lograr cosas importantes ah. organizados y movilizados. Y eso educa políticamente a un pueblo. O sea, sin todos esos esfuerzos que hicieron ustedes y muchos otros compañeros y compañeras, pues no estaríamos donde estamos ahorita. Seguramente, ¿no? Seguramente. Yo creo que la contribución modesta que pudimos hacer para mucho de lo que después se materializa, digamos,
2018, con la llegada de Morena y Andrés Manuel. Al hacer un recuento, muchos decíamos, bueno, pues como que valió la pena, Claro. aunque no logramos mucho de lo que nos planteamos. En otros fue frustrante, muy frustrante, y hubo casos de camaradas que se suicidaron. Cuando ocurre sobre todo lo de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la ex Unión Soviética, algunos amigos se preguntaban, bueno, ¿y entonces todo lo que hicimos para qué fue? Varios cayeron en estados depresivos muy prolongados y un par de ellos sí se suicidaron. Entonces, pero también hacía uno otra lectura, decíamos, bueno, sí, nuestro tiempo no fue posible porque las mismas condiciones no permitían, pues no había grupos políticos organizados, vinculados pues los movimientos sociales, ¿no? O vinculados pero de forma muy aislada. Claro. Hubo una predominancia de los partidos políticos, ¿no? Que comenzaron como a hegemonizar la acción social. Eh, digamos, pero hay cuadros que se formaron. Esta era una cosa también importante, la formación de cuadros, ¿no? Exacto. Este, sin los cuales era muy difícil, pues, que se pudiera promover la organización, la participación, la lucha, pues, organizada del grupo específico que apoyábamos. Eh, e insistíamos en la necesidad de formarse porque decíamos, no puede ser puro activismo, ¿no? Es decir, el activismo es muy espontáneo, así como prende, se desvanece y se requiere de gente que esté. Retomábamos mucho lo de los profesionales bolcheviques, ¿no? Decíamos, tienen que ser cuadros profesionales, pero no equiparábamos profesionales con alguna licenciatura, Profesión maestría, académica. no es formación académica, sino decíamos cuadros dedicados de tiempo completo al trabajo de base, ¿no? Y esto era fundamental, pues, lo que en el discurso, aunque yo le veo varias interrogantes cuando se dice es que hay que hacer trabajo de territorio. Ah, El trabajo de territorio que se hace desde Morena no tiene nada que ver con el trabajo de base exacto. que hacíamos en aquellos años, ¿no? Recoge de ahí algunos elementos, pero para nosotros era fundamental eh, constituir grupos organizados con un cierto nivel de conciencia, porque no es fácil. O sea, lograr la transformación en la forma de pensar de alguien que ha vivido muchos años, con toda la influencia pues de la ideología que se promueve en el capitalismo, no es fácil romperla, ¿no? Entonces, pero de todos modos insistíamos, decíamos, bueno, pues hay que dejar alguna semilla con recursos muy limitados también, porque pues, no existía la tecnología de ahora. Hoy por las redes sociales puedes inundar de mensajes, pero Para en bien y aquellos, para mal. sí, en aquellos tiempos teníamos que ajustarnos a los medios existentes, que era el típico volante, ¿no? Exacto. Este, que era el periódico mural, eran formas muy, muy rudimentarias de comunicación con la gente, pero particularmente la promoción de asambleas, ¿no? Para nosotros siempre era muy importante el convocar a la población para llevar a cabo algún plan de acción a partir de cierta problemática que se presentaba y mantener la participación de los distintos integrantes participantes en la asamblea en comités, ¿no? De distinto tipo. O sea, el comité te va a formar también. A través del comité vas a obtener información, vas a poder desarrollar algún programa más estructurado, ¿no? Que Pe- eso es muy relevante para la actualidad, sí, ¿no? O sea, tú participas en círculos de estudio sí. y sigues militando, digamos, en la lucha por los derechos de los adultos mayores, ¿no? Así es, sí. Y, pero además estamos en una etapa en donde el mismo movimiento de regeneración nacional está impulsando la construcción de los comités, de defensa de la Cuarta Transformación. Y justo esta experiencia que tú acabas de narrar, pues, es fundamental justo para darle contenido a esos comités, ¿no? Sí. Que se reúnan, que estudien, que discutan.
que generen una conciencia política en quienes se reúnen, Sí, ¿no? No nada más es reunirse por reunirse. sí. Y también otro elemento que para nosotros era importante, siempre el llevar a cabo, actividades de agitación, agitación en puntos muy específicos, donde denunciábamos alguna acción represiva proveniente del Estado, pero también convocábamos a la población para que se incorporara a un movimiento determinado. Y lo hacía uno en camiones, lo hacía uno en los mercados, en los sitios donde se juntaba o pasaba la gente. Obviamente mucha gente no nos pelaba, pues, se decían: "Pobres chavos son tan jóvenes". Sí, sí, pero funciona eso. Llegó a funcionar, Sí, o sí, sea, sí. llegó a funcionar porque luego había quienes se acercaban. Ya cuando acababa el evento, siempre llegaban 3, 4, 5 que para nosotros eran diamantes, ¿no? Pues ya 20, ¿no? O sea, Es que de ahí salieron estaban muchos militantes también, sí, muchos militantes así se incorporaron, exacto, ¿no? Oye, para ir también cerrando, platícanos de esta parte de la lucha de los derechos de los adultos mayores. ya, ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es? Yo creo que es fundamental, ¿no? ¿Y por qué hace falta ponerle más el foco ah, a los derechos y a la vida de quienes estamos, la vía hacia convertirnos a adultos mayores y quienes ya son adultos mayores, sobre todo en este proceso de la cuarta transformación? ah. Algo que yo, primero me impulsó a llevar a cabo acciones, pues, de lucha por los derechos de las personas mayores, fue en parte la experiencia de mi padre. Mi padre fue analfabeta, ¿no? Pero un hombre que con todo y su analfabetismo, desarrolló capacidades que lo llevaron a convertirse en contratista, ¿no? Y en impulsor de obras, puentes, el Estadio Olímpico de Seúl, las residencias de algunos integrantes del mundo de la farándula, una de las esquinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Entonces, estas habilidades que él desarrolló, capacidades cognitivas, ¿no? Se conocen también como intrínsecas, eh, no coincidían con la apreciación de su propia vida y con las condiciones que enfrentó después, porque no obstante haber sido un hombre relativamente prestigioso, eh, pues llega una etapa de la vida donde sus limitaciones y la falta de otros elementos lo llevan prácticamente a vivir una vejez precaria, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también cuando los sismos del 85, eh, yo estaba vinculado a una organización de la Iglesia Católica que se llamaba Fundación para el Apoyo de la Comunidad, y sobre todo con grupos de jesuitas, ¿no? Eh, y participaba además en un comité, en una comunidad eclesial de base, en el Cerro del Judío. Entonces, cuando ocurren los sismos, uno de los sectores muy afectados fue el de los que les llamaban entonces los viejitos, ¿no? Exacto. Los ancianitos, porque es gente que perdió su casa, vivían solos, pero además en el programa de reconstrucción no eran tomados en cuenta. Exacto. Se quedaron también excluidos. Porque son improductivos Sí, estaban invisibilizados, ¿no? Porque decían, pues esos ya se van a morir. Hay que darle vivienda a los jóvenes, a las a familias. las familias, Ujú. que son los que lo necesitan. Entonces eso me lleva por un amigo que también ya falleció, él era economista, dirigía un programa de vivienda de esta organización FAC. Me dice, oye, fíjate que hay un grupo de viejitos que están pidiendo vivienda, pero el organismo aquel, Renovación Popular, Renovación Habitacional Popular, Ujú. este,
no los quiere incorporar como sujetos de crédito o de beneficio. Dice, ¿por qué no te armas un proyecto? Dice, la Caritas alemana lo puede financiar. Dije, pues órale. Entonces armo el proyecto, me conecto con una mujer que también ya falleció. Ella era precursora de las acciones a favor de las personas mayores. Betsy Holland se llama. Vivía en Cuernavaca. Platico con ella, me muestra todo el acervo que tenía de documentos sobre personas de 60 años y más, programas que a ella le interesaba impulsar. Y entonces le digo, oye, ¿por qué no nos ayudas a armar el proyecto? Afortunadamente tuvo mucha disponibilidad. Lo presentamos a la Caritas alemana lo financia, algo que no hizo ningún organismo mexicano, ¿no? Ningún empresario. Ningún empresario, no, o sea, nadie. Entonces esto permite beneficiar inicialmente a 65 personas de 60 años y más. Se les asigna una vivienda y en esta visión asistencialista que tenía y tiene la Iglesia Católica, se les dota de todo, ¿no? Alimentos, medicamentos, enseres del hogar, etcétera. Pero esto no, en lugar de beneficiarlos, los perjudica, ¿no? Porque ellos se vuelven más demandantes. Y dependientes. Y muy dependientes, tremendamente dependientes. Entonces el proyecto afortunadamente lo financian durante 9 años, pero cuando se acaba el financiamiento, ellos se quedan y dicen, oigan, es que ya no me dan alimentos, ya no, pues es que... Y ya soy 10 años más viejo. Sí, ya soy más viejo, otros ya habían fallecido. Eso por un lado. Por otro lado, entre las gentes de las mismas unidades habitacionales, están a la espera de que la persona mayor fallezca para apropiarse de la vivienda. Se instalan ahí y no lo sacas, ¿no? Claro. Bueno, la siguiente cuestión que empieza como a producirme inquietud es esta visión asistencialista que hay hacia las personas mayores, pero también la pasividad de los mismos, ¿no? Sí. Esto le llamamos edadismo autoinfligido. Edadismo autoinfligido. Autoinfligido, es decir, es una Muy forma viejo, de, ya no puedo. ¿no?, de negación de mis capacidades, ¿no? Sí. Es decir, yo ya no puedo aprender, yo soy una gente muy enferma, yo ya me voy a morir, a mí nadie me ayuda, etcétera, ¿no? Sí. Es decir, no tengo capacidad, pues, para apoyar en nada. Pero que viene también de una visión estereotipada de la sociedad hacia los que somos viejos, ¿no? Quienes piensan que la vejez es una enfermedad, quienes piensan que los viejos somos improductivos o que suponen que somos enfermizos, que somos inútiles, una carga, etcétera, ¿no? Perro viejo no aprende truco nuevo. Exacto. O sea, hay una visión estereotipada que el viejo la incorpora, la internaliza, se la cree y ya no se mueve. Entonces, en esos tiempos, lo que yo me planteo es desarrollar un programa. Yo venía de una experiencia de trabajo en educación de adultos. Y con toda la influencia del marxismo, que lo que necesitamos es formar promotores, ¿no?, que lleven a cabo acciones de educación no formal con las personas mayores. Y donde también varias personas mayores se formen como promotores de ellos mismos, ¿no? Y por otro lado, cuando hago un diagnóstico sobre la situación de los mayores en la Ciudad de México, me encuentro, pues obviamente, con un mosaico de problemas, pero particularmente una situación de invisibilización. Es decir, los viejos de la Ciudad de México no existen, ¿no? Esta visión, además, que se promueve desde el capitalismo de los únicos productivos son los jóvenes, ¿no? Los viejos ya se van a morir. Así es. ¿Para qué invertimos en ellos? Entonces, toda la problemática que identifico me lleva después a empezar a desarrollar acciones, pues, desde los grupos de la Iglesia Católica sobre la importancia de demandar derechos que los protejan, ¿no? Porque tampoco tenían los derechos garantizados. O los derechos se aplicaban para toda la población en general, y cuando tú planteabas es que se tiene que elaborar una ley
donde se respeten los derechos de las personas mayores, decían, es que ya están en la Constitución. Exacto. ¿No? La Constitución incluye a todos. Y derechos Dijimos, humanos. ¿no? ¿Para qué les creamos derechos particulares? Entonces eso da lugar a que empecemos a impulsar un movimiento, ¿no? Por el reconocimiento a la ley, el reconocimiento a los derechos de las personas mayores, por un lado. Pero por otro lado también, en 2 o 3 países de América Latina, se empieza a impulsar lo que se conoce como la pensión no contributiva, ¿no? Es decir, una forma de apoyo que desde el Estado se otorga a todos aquellos que tienen 60 años y más, ¿no? Entonces, acá intentamos hacer lo mismo, pero hay resistencia, o sea, hay rechazo. Cuando originalmente se la presentamos a Andrés Manuel, no estaba de acuerdo, ¿eh? O sea, desde luego que él fue uno de los impulsores, Claro. pero en el fondo, tampoco estaba de acuerdo. Y finalmente, el planteamiento que le hacemos es, bueno, ¿por qué no se le otorga un apoyo en forma de alimentos, ¿no? A personas de 70 años y más, porque son los que enfrentan condiciones de desigualdad, de vulnerabilidad, de abandono, etcétera, ¿no? Y ahí en la administración pública lo que permite determinar si se apoya un proyecto social o no es cuánto cuesta, cuánto va a costar. Y hay razón, porque son miles de millones de pesos, ¿no? Entonces hacen la corrida y finalmente aprueban pues el proyecto, ¿no? Nosotros no lo publicitamos mucho porque, entre paréntesis también, gran parte de lo que aprendí yo en mi trayectoria pues como activista político era hacerlo todo desde el anonimato, ¿no? Sin protagonismo. O sea, sin andar anunciando a todo el mundo, vean, nosotros fuimos, sino simplemente se Que haya logra y resultados. ya está hecho, ¿no? Así es. Entonces, por otro lado también viene después lo que se conoce como la segunda asamblea mundial sobre el envejecimiento, eh, que incluyó 3 ejes, hacia los cuales los estados debían ponerle énfasis. Y surge también un grupo de trabajo que se plantea la importancia de impulsar la lucha por los derechos humanos de las personas mayores. Exacto. Esto fue en 2002. Entonces, de 2002 al siguiente año, se organiza una reunión en Chile para evaluar los logros del primer año de la Asamblea, que derivó en un plan de acción internacional sobre el envejecimiento, y se constituye un grupo de trabajo, ¿no? Que empieza a explorar la importancia de que se cuente con las personas mayores, contemos con derechos humanos, desde los gobiernos y desde organizaciones de la entonces llamada sociedad civil. Y son varias reuniones las que se llevan a cabo desde 2003 hasta 2010 en Brasil, que finalmente se aprueba, porque también había oposición de parte de los países desarrollados y de varios gobiernos de América Latina. Decían, pero ¿para qué derechos humanos a los adultos mayores si ya los tienen, ¿no? Exacto. Pero la mayor resistencia también se produjo aquí en México, porque decían, bueno, ¿eso cuánto cuesta? O sea, ¿cuánto va a costar garantizar los derechos de las personas mayores? Y desde Hacienda, o sea, en el gobierno de Andrés Manuel hubo mucha resistencia, ¿no? De uno de los que fue secretario, porque decían es que garantizar el derecho a la salud, la alimentación, la educación y la vivienda son por lo menos más de $1 billón, ¿no? Digamos, si el gasto social tiene que aplicarse a más grupos, nosotros decimos sí, pero también se tiene que hacer una reingeniería en las instituciones, porque no es solamente eh, pensar en lo que va a costar, sino en los vacíos que hay en las instituciones, porque no se han incorporado enfoques que han surgido en el mundo sobre lo que se conoce como el envejecimiento activo, ¿no? Que implica el trabajo interinstitucional, intersectorial, etcétera. Bueno, pero también está una serie de movimientos que surgieron en México, los acompañaron poco, o sea,
grupos que reivindicaban sus derechos. Uno de ellos liderado por una amiga muy entrañable que falleció, esta Adriana Luna Parra. Ella empieza también como a impulsar una acción para que se reconozcan los derechos humanos de las personas mayores. Y finalmente, bueno, se integra entre 2010 y 2014 un grupo que se llama Interagencial, ¿no? Impulsado por la CEPAL, donde participamos representantes de organizaciones civiles sociales, de los gobiernos, especialistas, académicos, y se logra en 2015 contar con una Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Nosotros dijimos enhorabuena, porque existía la Convención de los Derechos de la Niñez, la Convención de los Derechos de las Mujeres, la Convención de los Derechos de los Pueblos Migrantes, de la diversidad sexual, de las personas con discapacidad, de los jóvenes, ¿no? Y de los adultos mayores. Entonces, bueno, se crea la convención. Para nosotros fue un gran logro, pero desafortunadamente no ha sido posible todavía que esta convención permee a la sociedad, ¿no? Y déjate a la sociedad, al propio gobierno, pues a los gobiernos, ¿no? No ha sido posible porque entre este sector de la población, a pesar de que enfrenta problemática y necesidades muy críticas, severas, ¿no? Y concretas, particulares. Muy particulares, no se plantea organizarse como un colectivo, constituirse como una fuerza social que haga contrapeso, ¿no? Y se exprese como sector, como grupo de población, eleve la voz, pues, y demande, ¿no?, el cumplimiento a lo que se establece en la convención. Porque el sector de los adultos mayores, primero, es muy heterogéneo. Nos encontramos también ahí con una diversidad de perfiles. Pluriclasista. Sí, por un lado. Y por otro lado, tampoco hay un solo tipo de persona mayor, o nosotros decimos, no hay un solo tipo de vejez. Hay una diversidad de vejeces, ¿no? No se envejece de la misma forma, todos envejecemos de manera diferente. Y entonces esto vuelve muy compleja la posibilidad de que las personas mayores se identifiquen como tales. Y aquí ocurre un fenómeno que siempre yo lo discuto con mis colegas, camaradas, ¿no?, y pares. Hay mucha gente del mundo académico, político, de mi edad o de más edad, que cuando dialogamos sobre este tema, dicen, sí, hay que hacer algo por los viejitos, ¿no? Y ellos son adultos mayores, ¿no? Pero no se identifican como... No se identifican como adultos mayores. Entonces, esto limita mucho la posibilidad de que se sumen, ¿no?, se planteen la importancia que tiene Sí. el organizarse para participar en la toma de decisiones, ¿no? Ha sido un trabajo muy largo, muy largo. Bueno, hemos avanzado mucho de 23 años a la fecha. Antes estaba peor, porque al menos contamos ya con escuelas donde están formando a gerontólogos, es decir, especialistas dedicados al trabajo con personas mayores. Hay un Instituto Nacional de Geriatría, que es medio elitista, pero bueno, no teníamos. Tenemos también ya programas en los estados dirigidos pues hacia la atención de personas mayores. Está el tema de la pensión universal, que uno lo reconoce, pero es insuficiente. Todavía O sí. sea, porque decimos, esto en lugar de que contribuya para que la persona mayor se plantee participar de alguna manera, o sea, lo inmoviliza, ¿no? Lo hace más pasivo y ya no se plantea el seguir luchando por más beneficios en los términos como se ha planteado en la convención. Entonces, no ha sido fácil. Hay un problema identitario fuerte Sí. en este sector de la población, pero con todo y eso ha habido avances importantes porque ya se puede hablar de la conformación de grupos, ¿no? Hay una diversidad de grupos en el país, con una actuación muy limitada, diversificada, pocos en la acción política, o sea, muy pocos,
o la participación de adultos mayores, pero como activistas, ¿no? Sí, exacto. Activistas en Morena hay muchos, o sea, hay una base social de adultos mayores importante, pero no articulada entre sí. Así es. O sea, los adultos mayores de Morena no se unen, ¿no? O sea, se repelen. Porque además se requiere que haya más acción de intercambio intergeneracional. Así O sea, los mayores de Morena pueden eh, apoyar a los jóvenes de Morena Y al viceversa. revés, ¿no? Así es. Pero no es algo que en el partido todavía se establezca, ¿no? ni se establezca, ni se visualice como importante, que pues. se reflexione, Claro. ¿no? Porque sí es fundamental, ya para cerrar nuestra entrevista, me parece fundamental esto que tú planteas porque, eh, hay mucho este discurso del cambio generacional, ¿no? Del relevo generacional. Como si los que ya vivieron una vida política se van a guardar y les sigue a los chavos la tarea, cuando más bien lo que se requiere es que seres humanos, que somos adultos mayores, Sí, sí. participemos en política tanto como los jóvenes que Es se están correcto. incorporando Es correcto. y estemos en el mismo comité, en la Cámara de Diputados, en la de senadores, en los espacios de representación popular y política, Sí, por supuesto. a todas las edades. No es Es que a unos les toque y a otros ya les tocó, sino que Exacto. todos tenemos que estar Exacto. involucrados y participando. Sí. Hay mucho prejuicio, hay resistencia, hay ignorancia también, y particularmente falta de voluntad, ¿no? Entre los dirigentes. Muy rapidísimamente comento, yo he presentado 2 o 3 propuestas, una de ellas para que en Morena se forme una secretaría de los adultos mayores. Cuando había 19, dije, bueno, falta la de los adultos mayores. Entonces, cuando la presento, fue el tiempo en que en el Congreso las reducen a 9, y dije, no, pues ya, me olvido de la Pero hay propuesta que porque insistir. he seguido insistiendo, Claro. o sea, en todas partes donde yo me paro, incluso he sido luego observado por la compañera de Martí, esta Daniela Cordero. Hemos coincidido en distintos puntos, entonces ahí donde coincidimos, yo saco el tema de los mayores y ella invariablemente me dice, oye, tú en todos lados estás hablando de los adultos mayores. Le dije, sí, porque soy un sujeto que todavía sigue luchando Claro. porque este sector de la población logre mejores condiciones de vida, pero particularmente para que sea un actor importante Claro. en las acciones de transformación de nuestro país. Decía yo, los adultos mayores tienen un lugar importante en lo que le llaman el segundo piso de la transformación. Y en el tercero y en el cuarto. Sí, particularmente porque todavía pueden participar políticamente en distintos niveles, ¿no? Porque se requiere que tengan influencia en el nivel municipal, estatal, nacional. Claro. Y por último, porque necesitamos, hay un término que se usa entre los ingleses que se llama empowerment, necesitamos que se empoderen, o sea, necesitamos empoderarnos, Sí. entendiendo por empoderamiento la recuperación de la capacidad de decidir por nosotros mismos, que no decidan por nosotros, ¿no? O sea, dicen los amigos argentinos en sus marchas, somos adultos mayores, no somos de ustedes, ¿no? Exacto. Cuando ustedes dicen nuestros adultos mayores, no, espérense, no somos de ustedes, somos de nosotros. Son sujetos, Sí, personas. sí, sí. Así es. Muchas gracias. No, al contrario, Ernesto gracias, Padilla Molay. Nieto, militante de toda la vida, literal. Hasta que Pocas veces se puede usar ese concepto con una persona, pero creo que tú encajas muy bien allí, desde chavito hasta viejito, sí, como hasta dicen. que, como dicen coloquialmente, o conforme a una concepción que le llamamos edadista, ¿no? El edadismo es discriminación por edad y es negación de la persona, del sujeto como tal. Pues hasta que, dicen los cristianos, hasta que Dios me preste vida, ¿no? Claro, mientras Dios quiera. Sí, Pues así las cosas y además, fundamental lo que nos trae Ernesto, porque yo voy a ser adulto mayor, usted es o va a ser adulto mayor,
todos los camaradas del estudio vamos a ser adultos mayores. La lucha por los derechos de los adultos mayores es la lucha por nuestros derechos, es fundamental. Es fundamental, claro. Y pues ahí, muchas gracias por estar con Al nosotros contrario, en gracias, esta. Mola, y ojalá y les llegue algún mensaje a los televidentes, ¿no? Claro, ahí está, el mensaje está dado. Usted póngale like, comparte el enlace, reúnase, discute, organícese, luche, desarrolle la conciencia crítica, porque este mundo tiene que ser transformado por los pueblos. Recuerde siempre indignarse por la injusticia cometida en contra de cualquier persona, en cualquier parte del mundo, porque eso nos hace un poco más humanos cada vez. Hasta luego.